Y en este pasaje la palabra nos habla de que tenemos armas que Dios nos ha dado. Primeramente dice, andamos en la carne, pero no militamos, no peleamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hablábamos de que una fortaleza es un problema en la mente, es un trauma. Es una de las maneras de describir una fortaleza, es hablar de un trauma. ¿Qué es un trauma? Es un fracaso no superado, algo que llegó y afectó nuestra mente. Miedo a alguien, temores, situaciones con lo que batallamos en nuestra mente, que vienen como raíz, como resultado de una mala experiencia, de un accidente, de una desgracia, de un problema fuerte que tuvimos, una traición, una decepción, diferentes cosas que afectan nuestra manera de pensar. Un trauma es una fortaleza, es un fracaso no superado. Y mientras no superemos ese problema mental, lo que pensamos, la Biblia dice, como el hombre piensa, así es el hombre, así se comporta. La mentalidad que tiene gobierna y dirige tu vida. Lo que piensas, lo que hay en tu pensamiento, tus conceptos, tus ideas, es lo que programa tu cabeza, tu vida entera. Como una computadora es programada para hacer lo que se le programa a hacer, así nuestra vida es programada a través de nuestra mente. Y por esa razón muchas veces nos encontramos haciendo cosas automáticamente, actitudes, reacciones, acciones y diferentes cosas que en veces las hacemos ya sin pensar, sin meditar, automáticamente, porque nuestra mente ya ha sido programada a través de una manera de pensar, a través de conceptos, de ideas que se han arraigado en nuestra mente. Y ahora el enemigo manipula nuestra vida. Ahora nuestra vida es completamente controlada en ciertas áreas por esas mentalidades, por esos conceptos, esas ideas. Y por más que se ore por esa persona, y por más que se le dé un consejo y esto y lo otro, mientras la persona no derrumbe, no arranque, no quite esas mentalidades erradas, esos conceptos equivocados. Una mujer que tuvo una decepción amorosa y un hombre se burló de ella, de repente dice: todos los hombres son iguales, ya no creo en nadie, no confío en nadie. Ese es un trauma, es un fracaso no superado, es una desgracia que va a amargar y va a marcar toda tu vida, y no te va a dar la capacidad para que seas feliz y pleno como Dios te creó para que fueses. Cada área de nuestra vida, nuestra mente tiene que ser libre de eso. Por eso la palabra en este pasaje dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No tienes por qué conformarte a vivir de esa manera, sujeto a esas mentalidades, a esos conceptos, a esas ideas. Hay poder en Dios, hay poder en la palabra de Dios, hay poder en la sangre de Cristo para derrumbar, para destruir, para traer cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús, aleluya. Y debemos de tomar esa autoridad. Eso no es algo que Dios va a quitar automáticamente de tu vida. Nuestra mentalidad, nuestras ideas, nuestros conceptos no es algo que se quita automáticamente. Hermano, ya me convertí, hermano, ya me entregué al Señor, hermano, y ya tuve una experiencia linda con el Señor. Qué bueno, todo eso es lindo, pero cuando todavía te siguen controlando las mismas mentalidades, ideas machistas, ideas conforme al mundo, conforme a lo que aprendiste con tus padres, conforme a lo que miraste en tu desarrollo, en tu infancia, en tu juventud, todavía gobiernan tu vida y manipulan tu vida. Cristianos de 10, 20, 30 años en el camino del Señor, y lo que lo rige no es la palabra de Dios, lo que lo rige son sus mentalidades antiguas todavía. Es que así era mi papá, es que así era mi abuelo,
es que yo así soy, es que yo tengo este carácter de esta manera, y no se dan cuenta que son cautivos, que el enemigo los manipula con fortalezas, conceptos arraigados en la mente, por medio de los cuales dirige su vida en la dirección que él quiere, muchas veces en destrucción y no en la perfecta voluntad de Dios. Por tanto, tenemos que derribar todo eso. ¿Y cómo se derriba, hermano? El versículo 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. El diablo llega con argumentos, con que Dios os ha dicho que esto es malo, con que Dios os ha dicho que no comáis de este fruto, con que Dios os ha dicho argumentos. A ti nada te va a pasar, tú eres fuerte, es que tú así eres, es que deben de entenderte los demás, que tú así eres, que cambien los demás pero no tú, porque tú así eres. Estos son engaños del diablo, son fortalezas del enemigo en la mente del hombre, de la mujer, y es tiempo de que esos argumentos sean derribados en el nombre de Jesús y renovemos nuestra mente de acuerdo a la voluntad de Dios para servirle y agradarle en el plan perfecto que Él tiene para nosotros. Entonces hay que derribar argumentos de nuestra mente, así se santifica nuestra mente, derribando argumentos. ¿Qué clase de argumentos? Todo argumento, idea, concepto que viene a tu mente que va en contra de la palabra de Dios, que va en contra de la voluntad de Dios. Por eso dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cómo se levanta contra el conocimiento de Dios? Diciendo: oh no, sí, la Biblia dice eso, pero no es cierto, no seas tan religioso, no hagas caso a eso. Sí es cierto que predican de eso y que está escrito eso, pero simplemente se levanta en contra de Dios. Argumentos que se levantan en contra de Dios. Por eso lo dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No dejes que cualquier pensamiento controle tu mente, controle tu vida, controle tus acciones, controle tus decisiones. No todo lo que llega a tu mente es bueno o es de Dios o está en la voluntad de Dios. Antes de que permitas que un pensamiento lo ejecutes o lo lleves a la práctica, primero fíltralo a través de la palabra de Dios, y la palabra de Dios discernirá por ti lo que es en contra de Dios y lo que es en la voluntad de Dios, y así Dios te dará la victoria, así Dios te dará el triunfo que necesitas. Amén. Entonces, hablar de fortalezas es hablar de fracasos del pasado, mentalidades, ideas y conceptos que traemos, traumas en nuestra mente. Tenemos que derribarlos, derrumbarlos. Tenemos que tomar la autoridad que Dios nos ha dado. Amén. Porque el enemigo se va a meter a tu vida a controlarla hasta donde tú le pongas un alto. Si tú dices: ay Dios ayúdame, ay Dios ayúdame, ay Dios ayúdame, hijo, yo te ayudo, pero yo te dije que las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia, y lo que tú ates en la tierra, yo lo ato en los cielos, y lo que tú desates en la tierra, yo lo desato en los cielos. Tienes que pararte firme y decir: en el nombre de Jesús no controlas mi vida más, en el nombre de Jesús no manipulas mi vida más, en el nombre de Jesús derribo ese pensamiento, lo traigo a la obediencia, cautivo, sujeto a la obediencia a Cristo Jesús. No solamente se define una fortaleza como un trauma o un fracaso no superado, sino podemos hablar, igual como le decía, de un hábito, una costumbre. Porque hay ciertos hábitos o costumbres que no podemos romper, ciertas ya cosas que hacemos automáticamente. Por eso mismo, porque cuando hay algo acá que ya es una idea clavada, metida, arraigada, un concepto que no va conforme al orden de Dios, que va en contra de la voluntad de Dios, esa idea clavada, grabada, metida en nuestra mente, controla nuestras acciones.
determina nuestras acciones. Automáticamente lo hacemos sin pensarlo, porque estamos preprogramados por esa idea. Ahora, cuando nosotros arrancamos ese programa que nos metió el mundo, que nos metió el engaño, el dolor, la decepción, que nos metió el mal ejemplo que miramos en el hogar, en la casa, lo que aprendimos en el mundo, cuando derribo ese programa y reprogramo mi mente con la palabra de Dios, ahora automáticamente haré lo que Dios dice, haré lo que la palabra de Dios me dice. Programo mi mente con la palabra y automáticamente alabaré a Dios, diré aleluya, gloria a Dios. Automáticamente me vendrá la palabra, la palabra, la palabra en el problema, en la necesidad, en todo aquello. En vez de tener un impulso, un pensamiento impulsivo negativo de golpéalo, ponte al tú por tú, te vendrá un pensamiento: bendícelo al que te maldice, ora por el que te ultraja, haz bien al que te hace mal. Te llegará la palabra, porque lo que te controla, lo que te gobierna, lo que programa ahora tu mente es la palabra de Dios. Aleluya, amén. Generalmente la razón por la que las fortalezas se clavan tan fuerte en la mente y el inicio, como el enemigo engaña y manipula, generalmente es porque esa fortaleza entra llegando al punto de convencernos de que es una verdad. Es decir, una fortaleza, otra manera de describirla, es una mentira convertida en verdad. Una mentira que el diablo te hace creer que es verdad. Es decir, cuando el diablo te engaña haciéndote creer de algo que no es, pero te hace creer que así es, usted mirará todo lo que es, por ejemplo, homosexualismo, lesbianismo, todo eso no es otra cosa que fortalezas del diablo bien metidas en la mente. ¿Qué significa eso? Llega el diablo a convencer a la persona: tú naciste para ser mujer o siendo hombre, o tú naciste para ser hombre siendo mujer. Y cuando el diablo hace creer a la persona que en verdad eso es cierto, entonces la persona acciona naturalmente como si fuera así, porque ya hay algo que le controla, ya hay algo que le manipula completamente adentro. Por eso en nuestra mente no debe de haber tales cosas, semejantes cosas. Debe de haber solamente el poder de la palabra de Dios para darnos la victoria, la seguridad y la fortaleza para salir adelante. Vamos a avanzar en la palabra. Romanos capítulo 7, y veamos qué dice la palabra en el versículo 14 al versículo 25. Mire, antes de ir a Romanos 7, vamos de una vez a Romanos 12, y de ahí nos regresamos a Romanos 7. Oiga lo que dice el versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oiga qué lindo. Dios habla a través de su siervo Pablo, y le habla a la iglesia de Roma, ahora nos habla a nosotros. Y dice: hermanos, así que hermanos, les ruego, les pido por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y agrega y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, lo que termina diciendo: la perfecta voluntad de Dios, para que encuentren, para que conozcan, para que se desarrollen y se realicen en la perfecta voluntad de Dios. Para que la perfecta voluntad de Dios se cumpla sobre sus vidas, tiene que haber un cambio de mentalidad primero. Jamás encontraremos la perfecta voluntad de Dios, jamás nos encontraremos en esa perfecta voluntad, en ese perfecto plan de Dios para nuestra vida,
es lo que más parece que batallamos, es lo que más parece que deseamos. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué tendrá Dios para mí? Quisiera que alguien me dijera, que alguien me profetizara y me dijera esto y esto y esto, dice Dios, esto y esto es lo que Dios tiene para ti. Hermanos, usted se puede equivocar de esa manera, pero cuando usted alinea su vida, primeramente cambiando su mentalidad, ¿cómo vamos a encontrar la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida? Primeramente cambiando nuestra mentalidad. Por eso dice el versículo 2: no os conforméis a este siglo. Lo que aprendiste en este mundo, lo que miraste, ideas, conceptos, pensamientos, mentalidades, dice, no te conformes. No te hagas a la forma. Conformar significa dejarte formar, dejarte moldear, dejarte influenciar por la mentalidad de este mundo, de este siglo. No os conforméis. Conforma, tomar la forma de este mundo, dejarnos moldear por este mundo. Cuando cada día nos parecemos más a este mundo, quiere decir que nos estamos alejando de la voluntad de Dios. Pero cuando cada día no nos conformamos, no nos dejamos formar por este mundo, sino que nos conformamos a la palabra de Dios, a la gracia de Dios, entonces cada día reflejarás la gracia de Cristo, te parecerás más a Cristo, mirarán a Cristo en ti, se mirará la imagen de Dios en tu vida. Por eso dice, no tomes la forma de este mundo, no os conforméis a este siglo. Tomar la forma de es lo que significa conformar, una forma similar a hacer lo que ellos hacen, pensar como ellos piensan. Al fin y al cabo todos lo hacen. Al fin y al cabo así se vive en nuestro tiempo, hermano. Hermano, al fin y al cabo esta es la moda de este tiempo. Y comenzamos a dejar que la moda, que los tiempos y que todo lo que se mueve a nuestro alrededor, que eso sea lo que defina cómo somos nosotros o cómo seremos. Si todos lo hacen, hermano, pues ¿cuál es el problema si todos lo hacen? Si todos viven así, hermano, ¿qué no se da cuenta qué es la moda y qué es lo que hay ahorita? Así es como vive el mundo. Entonces, si así lo hacen todos, quiere decir que no está tan mal que yo también lo haga. Eso es pensar y conformarse uno a la forma del mundo. Dios dice, hijo, tú no debes de ser conformado a este mundo, a la moda, a los tiempos, a las épocas. Este mundo cambia, sus modas, sus épocas y todo cambiará. Pero dice Dios, el que está fundado en mi palabra permanece para siempre. Y el cielo puede pasar, la tierra puede pasar, pero mi palabra permanece para siempre. Permanece en la vida, en el corazón del hombre que ama a Dios, y él también permanecerá para siempre. Entonces deja que Dios te dé forma, deja que Dios te conforme. Conformarte en Dios es tomar la forma de Dios, tomar la forma que Dios quiere que tomes, moldearte de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso dice una vez más, no os conforméis, no tomen la forma de este siglo, de este mundo. Entonces, ¿qué hago? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tienes que transformarte. Esta palabra transformaos viene de una palabra que es, esa transformación es la similitud a lo que es la metamorfosis, como aquel gusanito que se transforma de gusano en mariposa y que va arrastrándose como gusano, pero de repente deja el capullo, deja ahí el cascaroncito seco y sale una hermosa mariposa volando a los cuatro vientos, linda, de muchos colores. Dice Dios, así transfórmate, deja que salga la mariposa que hay en ese capullo. Eres más que un capullo de carne, eres espíritu, eres un hijo de Dios, eres conforme a la imagen y semejanza de Dios, eres más que lo que tus padres dijeron que eras, vales más que lo que la gente dijo que valías, puedes más de lo que la gente dijo que podías. No te conformes, transfórmate. Tu vida tiene que cambiar, tu vida tiene que tomar otra forma. Tienes que dejar el capullo de gusano y tienes
tienes que volar como una hermosa mariposa, llena de gracia, llena del poder de Dios, llena de la gloria de Dios. Tiene que haber esa transformación para que conozcas y encuentres la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Aleluya, para tu vida. Entonces Dios dice, sino transformaos. Pasa por esa metamorfosis. Tu carne es el capullo del gusano, tu humanidad. Pero Dios dice, tienes que despojarte de esa mentalidad. Tú eres más que eso. Cambia, transfórmate. Cuando, hermanos, todo lo que está vivo va cambiando. Cuando algo no cambia es porque ya se murió y se quedó así como estaba. Pero todo lo vivo cambia. Una flor va cambiando, un arbolito va cambiando, un niño va cambiando a cómo va creciendo. Todo lo vivo va cambiando. Y dice Dios, si tú estás vivo en mi presencia, tienes que ir cambiando. No te quedes con la misma forma. Tienes que ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Tienes que ir reflejando más y más la imagen del Dios de los cielos. Tienes que ir elevándote más a esa mentalidad. Entonces cambia de forma. No sigas con la misma forma. No sigamos con la misma forma. Transformaos. Significa cambia de forma. Dale otra forma a tu vida. Hermano, tú te quedarás sorprendido de las cosas tan hermosas que pueden brotar de tu vida. Del hombre tan maravilloso que puede brotar de tu vida, en el hombre tan especial que te puedes convertir, en la mujer tan llena de gracia y tan llena de la gloria de Dios y del amor de Dios que te puedes convertir. Aunque llegaste al camino del Señor amargada o amargado, con conceptos e ideas errados, con machismo, con una serie de cosas que lo único que reflejábamos era una forma del mundo, éramos conforme al mundo. Pero tú te quedarás sorprendido las cosas que Dios saca de este cascaroncito. Lo lindo que Dios puede hacer de un hombre que se deja formar por la mano de Dios, por el poder de Dios. Dice, transforma tu mentalidad, cambia de forma para que yo cumpla mi propósito en tu vida. Mientras no cambies tu forma de pensar, vea lo que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Cambia de forma significa transformaos. Una transformación quiere decir vas a parecerte a algo diferente. Tiene que cambiar tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu forma de actuar, tu forma de mirar, tu forma de reaccionar. Si todavía tenemos la misma forma, te dicen algo, ay, ya está el tú por tú. Sigues mirando igual, sigues todavía pensando igual, sigues todavía con la misma forma de ser, la misma forma de actuar, la misma forma de pensar, la misma forma de tratar con los problemas. Quiere decir que nunca encontrarás la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Vivirás siempre en la miseria espiritualmente hablando. Nunca gozarás y te deleitarás en el perfecto plan de Dios para tu vida, porque no has cambiado de forma. Entonces repito, cambiemos de forma. ¿Forma de qué? Repito, forma de ser, forma de actuar, forma de pensar, forma de accionar. Pregúntate por un momento, analiza por un momento: ¿tengo la misma forma de ser? ¿Tengo la misma forma de hablar? ¿Tengo la misma forma de pensar de hace un año, de hace 2 años, de hace 3 años, de hace 5 años? Algunos dirán, no, hermano, ya está peor mi forma de pensar. Eso ya sería el colmo, ¿verdad? Que en vez de ir para arriba vaya como el cangrejo para atrás. Y créame de que lo hay. Personas que en vez de avanzar hacia adelante van retrocediendo, que cuando vinieron al camino del Señor tomaron una forma hermosa, una forma de ser linda, una forma de pensar diferente, una forma de actuar, una forma de mirar, una forma de hasta de sonreír diferente. Pero de repente en el camino se van descuidando y vuelven a agarrar su forma antigua. Dice Dios, cambia tu forma de ser, tu forma de vestir, tu forma de caminar, tu forma en todos los aspectos. Cambia tu forma. Que no sea la misma forma de ayer, que no sea la misma forma del mundo, que sea la forma de Dios, la imagen de Dios, conforme a la voluntad de Dios.
Entonces dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Cambia de forma. ¿Y cómo voy a transformar mi vida? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, voy a cambiar esa forma por medio de cambiar mi mentalidad, mi forma de pensar. Tengo que derribar esas ideas, esos conceptos, esas formas antiguas. Tengo que quebrar ese molde antiguo para entrar en un nuevo molde conforme a la imagen del Señor. Tengo que quitar. Cambia tu forma de pensar. Esa es la santidad de nuestra alma. Ahí comienza. Si no cambio mi mentalidad, mi forma de pensar, y analizo mi mentalidad a la luz de la palabra de Dios, porque a su propia opinión, aún el necio está correcto. ¿Sí me explico? O sea, a su propia opinión, ¿quién dice que está mal? Oiga, uno argumenta y pelea y se defiende a derecha y izquierda. Uno queriendo mostrar que tiene la razón y que está bien y que tiene razón en lo que hace y por qué lo hace, y es que tú eres el que tiene la culpa y tú me provocas, y si no fuera porque tú eres como eres, yo no sería como soy. Son los típicos conceptos e ideas que damos, amén. Tenemos cada mentalidad, y mientras arraiguemos, afirmemos y defendamos a capa y espada esa mentalidad y esos conceptos y esas ideas, y en veces por no mirarnos menos, por no humillarnos, en pocas palabras, por no humillarnos, por no dejarnos, por no darle la razón al otro, defiendo mi postura y no quiero cambiar de forma, y no quiero renovar mi mentalidad, y sigo aferrado a esa mentalidad. Y ahí me paro. El machismo es una manera increíble y terrible, es una fortaleza tremenda que el diablo usa para destruir hogares, vidas, manipular. Porque ahí el hombre: yo así digo, y porque yo digo así se hace. Esté mal o esté bien, simplemente porque yo lo digo. ¿Qué clase de forma es esa? Una forma del mundo, una forma del diablo, una forma pecaminosa que aprendimos de nuestros antepasados, que no va a llevar a un hogar, a un matrimonio, a una familia, a un florecimiento espiritual, emocional, moral, en todas las áreas. No, lo va a llevar a la muerte y a la destrucción. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar mi mentalidad, y ahora tengo que decir: Señor, ahora quiero que seas tú, mi Dios, el que gobierne mi mente y el que se glorifique en mi mente, y no quiero que me rija el pensamiento, la manera de pensar del ayer, del pasado, sino que quiero que sea Cristo quien rija mi vida. Amén, mis hermanos. Entonces dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cambia tu forma de pensar. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres hallar la perfecta voluntad de Dios? ¿Quieres encontrarte? Hermano, cuando una persona encuentra la perfecta voluntad de Dios, se siente realizada completamente. Se siente plena. Dice: no me falta nada, aunque le falte todo humanamente. Aunque tenga mal trabajo, aunque le haga falta aquí, aunque le haga falta allá, aunque tenga 1000 necesidades, cuando estás en la perfecta voluntad de Dios, te sientes alegre, contento, bendecido, satisfecho, pleno, porque estás en la perfecta voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios es el único lugar donde encontraremos plena satisfacción. Plena satisfacción. La plena satisfacción no la encuentra uno en la abundancia, no la encuentra uno en la riqueza, no lo encuentra uno en la fama, no la encuentra uno en la popularidad, en los placeres. Si eso fuera, esa gente que anda viviendo de esa manera, rica, millonaria, famosa, artistas, actrices, actores, etcétera, etcétera, serían gente de la más realizada, feliz. Son gente de la más miserable, amargada, la gente más digna de lástima. ¿Pero por qué? Porque en nada de eso se encuentra la plena satisfacción. Entonces, ¿dónde se encuentra? En la perfecta voluntad del Dios de los cielos cumpliéndose en nuestra vida. Ahí te realizas, ahí te llenas, ahí te sientes satisfecho, pleno.
Ay, hermano, si yo tuviera aquello, si yo alcanzara al otro, si yo fuera famoso, si yo... Nada de eso trae satisfacción. Aunque no seas famoso, aunque no seas rico, aunque no seas millonario, aunque no hayas tenido 1000 placeres ni probado todo lo que otros han probado, pero tú estás en el centro de la voluntad de Dios. Tú dices: a mí nada me falta. ¿A quién tengo yo en los cielos sino solo a ti, Señor? Y nada deseo en esta tierra. Me siento pleno, me siento satisfecho, me siento contento, me siento bendecido de parte de Dios. No pido nada más. No pido nada más. Me siento pleno en Dios, en su presencia. ¿Sí me explico? Eso pasó con el salmista en el Salmo 73. Él comienza a quejarse y a decir: por poco resbalaban mis pasos cuando miraba la prosperidad de los impíos. Se mofan, se burlan del hambre, todo lo tienen, menosprecian al justo, hacen injusticias y habla de tanta maldad que hacen. Dice: yo casi dije, en vano es servir a Dios. Batallo más yo, que estoy buscando servir a Dios y honrar a Dios, que aquel que no quiere servir a Dios y aquella otra que no quiere nada con Dios. Parece que no les falta nada y que viven muy alegre, y una sonrisa sobre su cara parece que se mira. Pero dice la palabra: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Es una risa falsa, es una alegría falsa, vana, es mentira, es engaño, es superficial, no es verdadero. Dura por un rato y es apariencia. Pero lo que Cristo te da, no solamente te lo da aquí en la iglesia. Aquí te toca, aquí te llena, aquí te bendice, pero sigue la bendición en tu hogar, en la calle, en el carro, donde quiera que vas, donde quiera que estás. Ahí está la presencia de Dios, ahí está la gracia de Dios, la gloria de Dios, ahí está la satisfacción de Dios. Porque Dios sí satisface verdaderamente. Él sí satisface verdaderamente. Solo es que uno le abre el corazón. Pero entonces Dios quiere que encontremos esa perfecta voluntad de Dios. Y la perfecta voluntad, repito, no significa grandezas humanas. Hay veces que es más feliz la persona aparentemente con pequeñeces, pero estando en el centro de la voluntad de Dios. Vive pleno, se siente alegre, se siente satisfecho, porque repito, estar en el centro de la voluntad de Dios es lo que te traerá alegría. Por eso cuando ores, no le pidas a Dios: Señor, dame esto, Señor, dame aquello, pensando en que tú sabes lo que necesitas para ser feliz. Tú no sabes lo que necesitas para ser feliz. Crees que sabes, pero cuando lo logras alcanzar, te decepcionas y dices: yo creía que iba a ser feliz. Ya me casé y estoy más miserable. Ya compré el carro y me siento peor. Ya no es lo que el hombre piensa, mi hermano. Pero cuando encuentras la gracia, la gloria, la perfecta voluntad del Rey, ahí descansas, ahí reposas, ahí te sientes pleno, ahí te satisface, ahí te alegras, ahí te bendice el Señor de una manera especial. Especial. Y cuando estás en ese centro de la voluntad de Dios, tú no deseas lo que el otro tiene. No envidias lo que fulano tiene. El Señor le dio tal cosa a aquel hermano. Gloria a Dios, qué bueno porque le dio. Pero a ti no te lo ha dado. Yo no necesito eso, si no Dios ya me lo hubiera dado. Yo tengo lo que necesito, lo que Dios sabe que necesito. Primeramente a Él. Lo tengo a Él. Tú eres la porción de mi herencia y de mi copa, decía el salmista. Tú eres la heredad que me ha tocado, Señor. Tú eres mi tesoro. Tú eres mi herencia. Tú eres lo especial, Señor. Que me falte todo, pero que no me faltes tú, Señor. Con que tenga tu gloria, con que tenga tu gracia. Quítame riqueza, Señor. Quítame carro, quítame casa, quítame lo que sea, pero no me quites tu presencia. No me quites tu gracia, tu gloria, esa satisfacción maravillosa allá adentro, de sentirme pleno en ti, de sentirme pleno en ti. ¿Sí me explico?
Ahí el hombre se siente pleno con lo poco, con lo mucho. Es lo que Pablo decía cuando dice: he aprendido a vivir padeciendo necesidad, teniendo abundancia, en escasez o en abundancia, no teniendo nada o teniendo mucho, en pobreza, en riqueza. He aprendido a vivir en todas esas condiciones y he aprendido una cosa: todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Él es mi fuerza, Él es mi satisfacción, Él es el que me da razón por qué vivir. Él es la fuente de mi vida, Él es el sustento de mi corazón. Vamos a Isaías capítulo 55. Vamos a avanzar un poquito. Quiero avanzar cubriendo escrituras para que tenga un poquito más de fundamento. Isaías capítulo 55 versículo 8. Y vamos a mirar algunas cosas lindas. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Qué hermoso. Dice Isaías, inspirado por Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Los pensamientos de Dios no son tus pensamientos. Los pensamientos del hombre son vanidad. Son vanidad. ¿En qué piensa uno, humanamente hablando? Vanidades, necesidades, satisfacciones, placeres, deleites humanos, terrenales, carnales, pasajeros, satisfacciones vanas, momentáneas. Eso es lo que el hombre piensa, humanamente hablando. Pero dice Dios: mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni mis caminos como vuestros caminos. ¿Qué tiene que ver el pensamiento con el camino? Es que el pensamiento define el camino. ¿En qué pensamiento andas? Es en el camino que andas. El pensamiento que rige tu mente define el camino en el que andarás. Ay, no, hermano, yo puedo pensar en esto y andar por acá. No puedes. No puedes pensar en ir para el este y ir caminando hacia el oeste. Uno camina hacia donde va el pensamiento. Entonces dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Dios está diciendo, en otras palabras: ustedes van a caminar en el camino donde están moviéndose sus pensamientos. Los pensamientos del hombre programan la mente para que camine en esa dirección. Tus caminos en los que andas son definidos por los pensamientos que tienes. Alguien que anda en mal camino comienza con mal pensamiento. Alguien que toma malas decisiones y anda caminando mal comenzó pensando mal, comenzó dándole lugar al enemigo acá en la mente, y eso definió el camino en el que terminó. ¿Cómo terminó en tal camino? Pues es que comenzó pensando de esa manera. ¿Y qué tengo que hacer yo para terminar en un buen camino, conforme al camino del Señor? Pues entonces mis pensamientos tienen que ser conforme a ese camino. ¿Y cómo le hago para que sea eso? Bueno, Dios dice: tus pensamientos no son mis pensamientos. ¿Cómo son los pensamientos del hombre? Son vanidad. Son pensamientos terrenales, bajos, superficiales en su mayoría. Pero entonces Dios dice: yo quiero que ahora permitas que yo implante mis pensamientos en ti, hijo. Yo quiero influir en lo que piensas. ¿Y cómo le hago, Señor, para que tú influyas en lo que yo pienso? Bueno, tienes que entender que mi palabra no regresa vacía. Mi palabra es la que tiene poder para entrar a tu mente, para sacudir tu mentalidad, para sacudir tus pensamientos superficiales. Mi palabra es el poder supremo de Dios que entra a la mente y sacude y ordena y limpia y arranca
los pensamientos superficiales del enemigo. Muchas veces, hermanos, traemos malos pensamientos y batallamos para arrancarlos. ¿O nunca le ha pasado a usted eso? Amén. Entonces batalla, ahí anda luchando. ¿Y cómo le hago? ¿Y cómo quito? ¿Y cómo arranco? Y parece que me lo quité un ratito y ya volvió. ¿Sabe cuál es el problema generalmente? Queremos quitar algo sin reemplazarlo con algo mejor. La mejor manera de que desaparezcan los malos pensamientos es primeramente trayendo buen pensamiento, trayendo la palabra de Dios a la mente y al corazón. Es decir, mientras yo siga dándole la atención a ese mal pensamiento y lucho con él y batallo con él, ya no luches tanto con él. Hermano, entonces, ¿qué hago con él? Mira, simplemente déjalo a un lado y pon tu mirada en la palabra. Piensa en ella, medita en ella, fortalécete en ella. Dale la atención a Dios. Dale la atención a la palabra de Dios. Dale la atención a las cosas de Dios. Y cuando tú comienzas a meditar y comienzas a gozarte en la palabra y comienzas a entender la palabra y llega la revelación de la palabra y llega el gozo de la palabra, esa palabra que está entrando en tu mente tiene el poder para arrancar, derribar y desechar todo pensamiento que no es conforme a la voluntad de Dios. No es el hombre el que tiene la fuerza, sino la palabra de Dios es quien tiene la fuerza. La palabra de Dios aún es como un aflojatodo que afloja ahí todo el pensamiento arraigado de la mente y rápido se resbalan y se salen y se caen cuando tú le estás dando continuamente la atención a la palabra. Pero si no le das la atención a la palabra para llenarte de la palabra, tú vas a estar batallando con pensamientos y vas a decir: Señor, quítame esto, y Señor, ya no puedo con esto, y Señor, haz a un lado esto, y siempre será una lucha tremenda, tremenda, y sentirás muchas veces que es muy difícil y en veces que no puedes vencer, y en veces que cuando se terminará esa lucha, hermanos, si medio venzo por un rato y después estoy batallando con lo mismo, o venzo por unos días y sigo después con lo mismo, ¿cómo le hago, hermano? Es que el punto no es pasártela toda la vida ahí queriendo pelear con lo malo. Llénate de lo bueno y lo malo solito saldrá. Llénate de lo bueno. Si no te llenas de lo bueno, siempre batallarás con lo malo. Si no te llenas de lo bueno, siempre batallarás con lo malo. ¿Sí me explico? Entonces, sacar los pensamientos malos y dejar la mente vacía es lo peor que puedes hacer. Porque va a suceder lo que dice la palabra: cuando un espíritu inmundo sale del hombre, dice que anda por lugares secos buscando donde habitar, y no hallando donde habitar, piensa y dice: volveré a mi casa de donde salí, volveré al lugar donde estaba. Y dice, volviendo a su casa, en este caso el primer lugar por donde entra es la mente. Dice, volviendo allá y encontrando la casa, la mente en este caso, sola, barrida, desocupada, deshabitada, dice que entra en ella una vez más y vuelve y llama a 7 compañeros que vengan peores que él. Y el postrer estado del hombre viene a ser 7 veces peor que lo que era. ¿Por qué razón? Porque pensó que solamente era sacar esto. Primeramente, batallarás terriblemente para sacar lo malo. Segundamente, no podrás mantener lo malo fuera por mucho tiempo, si eso es lo único que estás haciendo. Entonces, ¿cómo le hago? No solamente trates de sacar lo malo, porque será un reto terrible, y segundo, para mantenerlo fuera será otro reto terrible también. Entonces, ¿qué hago, hermano? Primeramente, pon tu corazón, tu mirada, tu mente en Cristo, en la palabra de Dios. Llénate de ella, llénate de Él, deleítate en Él. Y a como te vas llenando y te vas llenando, te vas vaciando de lo malo. Te va reemplazando aquellos malos pensamientos. Y cuando aquel mal pensamiento quiere regresar, se topa con la palabra de Dios que está implantada, que está arraigada en tu mente y en tu corazón, y tienes victoria mucho más fácilmente. ¿Estamos comprendiendo? Vamos a la palabra y veamos, avanzando un poquito. Vean lo que dice Josué capítulo 1, versículo 8. ¿Cuál es el consejo que Dios le da a Josué? Josué, con un reto grandísimo delante de él,
un pueblo enorme, tiene que meterlo a la tierra prometida. Ya Moisés murió, su padre espiritual. Ya él se siente ahí pues con un reto tremendo. Y ahora vea el consejo de Dios para Josué. Josué 1, 8 y 9. ¿Qué dice la palabra? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Tremendo el consejo que Dios da, amén. Le dice Dios a Josué: nunca se apartará este libro de la ley de Dios de tu boca, de tu corazón, de tu mente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Habla continuamente de Dios, habla continuamente de la palabra de Dios. Eso es algo que enriquece, que llena tu corazón. ¿Por qué razón? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si tu boca está hablando siempre de este libro de la ley, es señal que el corazón está lleno de la palabra. Porque una boca no puede hablar lo que no hay en el corazón. ¿Cómo podemos evaluar la palabra, lo que hay en el corazón de una persona? Solo óigalo hablar. Solo siéntese un poquito así, déjelo hablar ahí libremente, y se da cuenta rápido qué hay en el corazón de la persona. ¿Por qué razón? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces Dios dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. No solamente de día, también de noche. Qué lindo es acostarte meditando en la palabra. Soñarás con la palabra. Dios te dará revelaciones de la palabra. A medianoche te despertarás con cosas hermosas de parte de Dios, con experiencias lindas, con entendimiento que se te abre, porque te acuestas meditando en la palabra. ¿Sabe, hermano? Dice de día y de noche. ¿Por qué de noche, hermano? Hermanos, el diablo no te puede hacer caer de día, querrá hacerte caer de noche. Sí, hermano, es una realidad. Y si el diablo no te puede hacer caer conscientemente, te buscará hacer caer inconscientemente. Te ataca a través de pesadillas, te ataca a través de situaciones tremendas en los sueños, donde perturba tu mente, donde perturba tu alma, donde te hace que caigas en experiencias, en prácticas, en situaciones de una índole y de otra en los mismos sueños. Si no logró hacerlo durante el día, buscará hacerlo durante la noche, de alguna manera, aún en tus propios sueños. Pero dice Dios, tú tienes que meditar de día y de noche y declarar, como dijo el salmista: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Meditar en la palabra, meditar en el Señor día y noche, aleluya. Porque ¿cuál es el propósito del enemigo de atacarte aún en la noche? Atacarte a través de un sueño. Cuando el enemigo logra un propósito a través de un sueño, hacerte caer en un sueño, una experiencia desagradable, pecaminosa que tuviste en un sueño, lo que busca de alguna manera es hacer eso tan real, hacerte experimentarlo tan como si fuera algo tan real que despiertas y todavía piensas como que fue algo real. Y todo eso, el propósito del enemigo es provocarte, estimular tu carne, manipular tu carne, para que después ya no sea simplemente algo que pasó en un sueño, sino que eventualmente lo lleves a la práctica y sea algo destructivo y sea algo que dañe tu vida. Por eso Dios dice: nunca se apartará este libro de la ley de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él. Medita en la palabra, llena tu mente de la palabra, y la palabra tiene poder para reemplazar los pensamientos vanos, terrenales, carnales, humanos, y traer a tu mente pensamientos santos, puros, lindos de parte de Dios.
medita de día y de noche en la palabra. ¿Para qué? Sigue diciendo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Para que guardes y hagas. No vas a meditar nomás para hacer una enciclopedia andando. Ay, ya sé más y ya aprendí más. No, el punto no es cuánto sé. La victoria del cristiano no está en cuánto sé. La victoria del cristiano está en cuánto hago, cuánto vivo, cuánto pongo en práctica, cuánto practico la palabra de Dios. Así que si no sabes mucha palabra de Dios, si eres nuevo en el camino del Señor, si comienzas recién y no sabes mucha palabra, no te sientas menos. No te sientas menospreciado, no te sientas inferior, no pienses que vales menos, no pienses que Dios te oye menos o te respalda menos porque sabes menos palabra. No te preocupes si no sabes tanto, pero sí preocúpate por lo poco o lo mucho que sabes, de buscar llevarlo a la práctica, de llevar a hacerlo, para que guardes y hagas. Para que guardes y hagas. Ese es el propósito de conocer la palabra. Guardar y hacer. De otra manera no nos sirve de nada. El conocimiento, al contrario, en vez de que sea una bendición, puede ser un problema espiritual para nosotros. ¿Por qué? Porque la misma palabra llegará un día cuando será nuestro propio juez. ¿Sí me explico? Entonces la palabra hay que conocerla, y la preocupación más grande, repito, no es si ya me sé toda la Biblia de memoria, sino lo que voy conociendo, quiero guardarlo y hacerlo. Guardarlo y hacerlo. Dios dice: si haces eso, yo te voy a bendecir, yo te voy a dar victoria y vas a ser un vencedor en donde quiera que estés. Yo te voy a respaldar, yo te voy a usar, yo te voy a dar gracia, yo voy a hacer una cosa grande en tu vida. ¿Qué pasa cuando el hombre se propone guardar y hacer? Dice enseguida: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Oiga lo que termina diciendo: porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Todo lo que hagas será una bendición. Ahí te encontrarás en el centro de la perfecta voluntad de Dios. Cuando el hombre se encuentra en esa perfecta voluntad de Dios, como mirábamos en Romanos, mirábamos que en esa perfecta voluntad ahí hay satisfacción plena. Pues cuando estás en esa perfecta voluntad pasa esto que dice aquí: para que, dice, todo lo que hagas te salga bien, para que hagas prosperar tu camino y todo lo que hagas te salga bien. Dios quiere que tu camino prospere, que mi camino prospere, y que todo lo que hagamos sea una tremenda bendición donde quiera que estemos, donde quiera que nos paremos. Que seamos como José, que donde quiera que ponía su mano, aquello prosperaba. ¿Por qué? Porque tenía a Dios en primer lugar, meditaba en Dios, guardaba la palabra, obraba en la palabra, y todo lo que hacía prosperaba y todo le salía bien. Aleluya. Todo le salía bien. ¿Estamos comprendiendo? Venga conmigo y veamos qué dice la palabra. Ya le termino. Venga conmigo y veamos rápidamente lo que dice la escritura en Filipenses. Voy a adelantarme porque el tiempo ya se nos fue. Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 9. El salmista dice lo mismo en el Salmo 1:1. ¿Verdad? Cuando él dice: bienaventurado el hombre, el varón, la mujer, que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Dice: será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja nunca cae. Y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Las raíces en las corrientes de agua de vida.
La meditación en la palabra es lo que te da acceso a echar raíces en las corrientes. La palabra es fuente de agua viva, es sustento para el hombre. Y cuando te arraigas de él, de ella, ahí floreces. Aunque sea una sequía, aunque haya problemas, aunque haya necesidades, tú estás verde y vigoroso, alegre, contento, feliz. Hermano, pero mire los problemas que tiene y usted tan contento. ¿De dónde ese gozo? Es que estoy verde y vigoroso porque tengo el gozo del Señor, porque tengo la presencia de Dios, porque tengo algo especial que me sustenta. El salmista decía: en mi meditación se encendió un fuego en mi corazón. Mientras yo meditaba en tu palabra, había aquella bendición preciosa. Pero veamos qué dice Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 9. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Se ha dado cuenta que muchas veces cuando uno está batallando con un mal pensamiento, con algo ahí en la mente negativo, entre más trata de dejar de pensar en ello, más piensa en ello? En veces más intenso se hace aquello, más fuerte se hace aquello, y está luchando queriendo dejar de pensar en aquello y termina pensando más fuerte en aquello. Esa es una tendencia natural que sucede en cada ser humano cuando tratamos de vencer los pensamientos, tratar de dejar de pensar en algo que no debemos de estar pensando. Se hace intenso aquello, se hace fuerte, y en veces más termina pensando en aquello la persona. Entonces, ¿qué debo de hacer? Dice el apóstol Pablo, y eso puede ser cualquier cosa. No solamente estoy hablando de una cosa pecaminosa, sino también podemos hablar de una preocupación, un problema, una necesidad. Y comienzo a pensar: ay, ¿cómo le voy a hacer? ¿Y cómo voy a arreglar? Y entre más comienzo a pensar y enredarme, más me preocupo. Y como me preocupo más, sigo pensando más para ver cómo voy a solucionar el problema. Y me preocupo más todavía. Y sigo pensando con más ganas que tengo que arreglar aquello. Y hasta que termino estresado, cargado, cansado, frustrado, y termino mal. ¿Por qué razón? Porque, repito, tratas de pensar en aquella preocupación, en aquella necesidad, en aquella situación, y el estar pensando más y más en ello muchas veces solo hace que crezca aquello y que te aflija más y que te preocupes más. Y como te preocupaste más, ahora estás pensando más en ello y estás echándole más leña al fuego, y aquello se va haciendo más grande y más grande y más grande. ¿Qué tengo que hacer entonces? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Está diciendo Dios: no se afanen por nada se aflijan, por nada dejen que los enrede y los turbe y los preocupe y se enreden más pensando: ay, ¿y qué irá a pasar? Ay, que si esto, ay, que si lo otro. Y se preocupan más y más. Entonces, ¿qué hago? Esa necesidad preséntasela a Dios simplemente: Señor, mira mi situación, este es mi problema, yo te lo pongo a ti, lo pongo en tus manos, Señor. Ahí está, Señor, lo traigo delante de ti. ¿Y qué más hago después de eso, hermano? Seguir meditando y meditando, dándole vuelta y vuelta y vuelta. Solamente te vas a afligir más, te vas a frustrar, te vas a turbar. Entonces, ¿qué hago, hermano? Dice:
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón o vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En otras palabras, si ya presentaste delante de Dios tu necesidad, tu problema, tu preocupación, no le sigas dando vuelta. Entonces, ¿qué hago? Alaba a Dios, mete a Dios, dale gracias a Dios y dile: Señor, yo ya veo ese problema arreglado. Yo no sé cómo, pero te doy gracias, te doy gloria, te alabo. Comienza a glorificar a Dios por ese problema que tienes. Pero ¿cómo lo voy a glorificar si no está solucionado? Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Declara ese problema a los pies de Cristo, arreglado. Dile: Señor, yo no sé cómo, yo no sé cuándo, no sé qué vas a hacer, pero tú vas a hacer algo. Yo te lo entrego, te doy gloria, te doy alabanza. Declaro tu palabra sobre mi problema. Sobre todo problema, o para todo problema, hay una palabra de Dios. ¿Sí me explico? Si estás enfermo, declara: el Señor, tú dices: Señor, por tus llagas he sido curado. Tú llevaste mis enfermedades, llevaste mis dolencias. El castigo de mi paz fue sobre ti, Señor. Yo te alabo y te doy gracias por esa sanidad, por esa misericordia. Te bendigo. Y comience a declarar palabra, comience a bendecir a Dios. Comience, de esa manera va a llenar su mente y no va a seguir patinando en el mismo pensamiento con el que está batallando. Entonces dice el versículo 8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aquí nos aclara, nos amplía, hermano, y en qué voy a pensar y en qué voy a meditar. Aquí nos da una clara idea en qué vamos a pensar. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ese es el guía. Eso es lo que Dios nos muestra, nos enseña y nos mueve a hacer. Y le termino con la última escritura. Isaías capítulo 26, versículo 3. Oiga lo que dice la palabra. Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué hermoso. Esta es la promesa de Dios para su vida, para los problemas, para las necesidades. No se frustre, no se presione, no se estrese. ¿Qué dice Dios? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Persevera con tu pensamiento en Dios, y Dios dice: yo me comprometo en guardarte en completa paz, porque en mí has confiado, dice el Señor. Esa es promesa de Dios. Esa es la seguridad que tenemos en Dios. Esa es la garantía que tenemos en Dios. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Póngase de pie en esta preciosa y linda mañana.